Estimados alumnos y alumnas, bienvenidos a la cápsula Introducción a la Bioinformática. Acá veremos qué es la bioinformática, qué hace la bioinformática y cómo se aplica esta rama. Espero que sea de su agrado. Partamos por discutir qué es la bioinformática. Y para eso me gustaría que ustedes pensaran, ¿cierto? Hicieran este ejercicio de pensar qué es la bioinformática. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando yo les digo qué es la bioinformática? ¿Pueden reconocer alguno de estas imágenes que están acá? ¿Podrían decirme ustedes a qué corresponden estas imágenes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿O qué es esto? Les doy algunos segundos. Déjenme contarles que toda esta información que está acá ha sido creada con diferentes algoritmos bioinformáticos o informáticos en general. Acá, por ejemplo, tenemos una nube de palabras que básicamente lo que hace es buscar términos más repetidos y esos términos entre más repetidos son, más grandes se esquematizan en este esquema o nube de palabras. Esto, por ejemplo, es la representación estructural de una proteína. Esto corresponde a un gráfico de calor que básicamente lo que va a hacer es mostrar una relación, una correlación entre diferentes componentes en este gráfico. Esto, por ejemplo, es un análisis de imagen que va a determinar o va a entregar una información determinada asociada a cada región de esta imagen. O, por ejemplo, esto corresponde a una red de interacción de proteínas que puede estar asociada a la respuesta a una condición de enfermedad, a una mutación o, por ejemplo, a una droga. Entonces, todos estos análisis son análisis informáticos y si estos análisis están asociados a datos biológicos, entonces podemos decir que son análisis bioinformáticos. Definamos entonces qué es la bioinformática. La bioinformática es una ciencia interdisciplinaria porque a lo menos está combinando la biología con la informática. Lo que hace básicamente es desarrollar métodos que nos permitan analizar datos biológicos. Obviamente en ese análisis lo podemos almacenar, lo vamos a poder recuperar, ¿cierto? Buscar de una manera eficiente, organizarlos de una manera eficiente que nos permita entonces trabajar con ellos. Estas técnicas desarrolladas por la bioinformática, que son técnicas computacionales, nos van a permitir resolver entonces problemas biológicos. Y lo que a fin de cuentas va a hacer es que va a entregar un valor biológico a nuestros datos. Si nosotros, por ejemplo, realizamos una secuenciación, vamos a obtener un archivo de texto con el orden, ¿cierto?, de los ácidos nucleicos en una molécula. Pero no vamos a poder obtener ninguna información biológica de eso. ¿Qué está haciendo ese gen? ¿Dónde se expresa? ¿Qué función puede tener la proteína? ¿Qué pasaría si ese gen tiene una mutación, por ejemplo? Eso no lo va a entregar el archivo de texto. Esa información la va a entregar el análisis bioinformático. Así es como la bioinformática entonces va a diseñar, va a construir o usar programas que nos permitan generar, guardar, anotar y analizar datos relacionados a biología molecular. Esto obviamente va a envolver la aplicación de algoritmos o modelos computacionales y bases de datos donde estén alojados, ¿cierto?, esta información biológica para entender cómo funcionan los genes, cómo se expresan los transcritos, dónde, cuándo se expresan y, por ejemplo, la función de las proteínas. La bioinformática se desarrolla o nace en el momento en que aparecen tecnologías que nos permiten producir gran cantidad de datos y eso, por ejemplo, son la secuenciación o, por ejemplo, datos estructurales, análisis estructurales de proteínas. Estos datos son tan grandes que no podemos analizarlos de manera manual y que este análisis sea eficiente. Y es por eso que requerimos, ¿cierto?, de la utilización de algoritmos que nos permitan sistematizar el análisis.
Si nosotros nos preguntamos de qué parte, ¿cierto? O de qué rama de la biología molecular va a provenir la información que utilizamos en bioinformática, tenemos que primero hablar del dogma central de la biología. En palabras simples, el dogma central de la biología dice que la información génica está contenida en las moléculas de ADN. Esas moléculas de ADN van a ser transcritas a moléculas intermediarias de ARN o RNA, y esas moléculas de RNA posteriormente van a ser traducidas al idioma de proteínas, y las proteínas son la maquinaria, ¿cierto? Son las máquinas que llevan a cabo las funciones. Ahora, la bioinformática se encarga o está dirigida a cualquiera de las moléculas que encontramos nosotros en el dogma central de la biología. De hecho, nosotros vamos a utilizar datos de ADN, datos de RNA y también datos de proteínas. Así es como existen diversas fuentes de datos bioinformáticos. Nosotros podemos analizar genomas, pero también podemos analizar secuencias individuales de ADN o RNA. Podemos también tratar de estudiar la estructura de estas moléculas. Podemos analizar datos de expresión génica, secuencias de proteínas o, por ejemplo, datos más estructurales de las proteínas, tales como motivos o dominios. Podemos analizar interacción de proteínas o la estructura en sí de la proteína, cómo se pliega la proteína y en base a eso cómo funciona. Podemos también estudiar moléculas químicas y cómo funcionan estas. Podemos analizar vías biológicas o procesos bioquímicos que están ocurriendo de manera integrada en los organismos. Y por último, también podemos tener datos informáticos o bioinformáticos de sistemas completos. Entonces, el nivel de complejidad de la data bioinformática es bastante diversa. De gran importancia para la bioinformática son las bases de datos. Y esto es porque estas son colecciones de información que se encuentran organizadas y que pueden ser navegadas por programas computacionales que nos permitan seleccionar fragmentos de información de manera rápida. En el fondo, necesitamos una información, esta base de datos, al estar organizada, nos permite obtener esa información rápidamente. Las bases de datos en realidad son sistemas de archivos electrónicos, y es importante destacar que existen muchas bases de datos en la actualidad, y el incremento exponencial que se ha visto también está relacionado con el desarrollo de las técnicas que nos permiten, como yo les contaba anteriormente, generar una gran cantidad de datos. Ustedes ven aquí un gráfico que, por un lado, la curva azul o celeste grafica los millones de pares de bases depositados a lo largo del tiempo, y por otro lado, que es la curva roja, son los millones de usuarios, ¿cierto?, por semana que acceden a la base de datos NCBI, que es una base de datos de Estados Unidos. Y ustedes lo que ven acá con flechitas son básicamente hitos que se han desarrollado, ¿cierto?, a lo largo del tiempo en el desarrollo, vamos a decir, en la área de las ciencias biológicas. Si ustedes se dan cuenta y revisan, como estallido exponencial o incremento exponencial de la data disponible en esta base de datos que es NCBI, se corresponde con la aparición del genoma humano. Y la realidad es que la aparición del genoma humano está asociada también al desarrollo de las técnicas de secuenciación masiva, que de hecho son uno de los hitos que lleva al incremento exponencial de la data que nosotros tenemos disponible actualmente en las bases de datos. Vamos a ver en las clases de secuenciación masiva cómo esto pasa y cómo es posible, ¿cierto?, que la secuenciación masiva genere esta cantidad exponencial de data. Lo importante que ustedes tienen que recordar en esta diapositiva es que las bases de datos son sistemas de archivos electrónicos que están organizadas y que nos permiten seleccionar de manera rápida cierta información biológica que se requiera. Es así como la bioinformática puede ser aplicada a diversas áreas de la investigación. De hecho, nosotros podemos analizar datos de secuencias biológicas y realizar también filogenia de estas secuencias. Podemos organizar genomas, conocer los genomas y estudiar la evolución de estos. También podemos realizar
estudios de regulación genética y de epigenética que podrían, por ejemplo, determinar el desarrollo de los órganos y de los organismos en general. Podemos estudiar vías biológicas e interacción génica en un contexto de enfermedad, por ejemplo. También podemos predecir la estructura de proteínas en base a su secuencia. Ustedes van a ver en el módulo de proteínas que nosotros podemos conocer de una o de otra manera, solo en base a la secuencia, cómo una proteína podría plegarse, qué estructura podría adoptar esa proteína solo en base a su secuencia. Es una predicción, pero puede realizarse. También podemos realizar el modelamiento y la predicción de propiedades biofísicas de ciertas biomoléculas para así, por ejemplo, predecir unión y el diseño de drogas. De esta manera, la bioinformática puede aplicarse a la biología, tanto básica como aplicada, si lo es como por ejemplo la medicina, la agricultura o la industria. Una limitación importante de la bioinformática tiene que ver con la calidad de la data que se utiliza para realizar las predicciones bioinformáticas. De hecho, si nosotros tenemos datos de baja calidad, las predicciones realizadas van a ser de baja calidad. Otra cosa que influencia es la complejidad de los algoritmos utilizados. De hecho, si nosotros utilizamos algoritmos que son simples, que no toman en cuenta todas las variables, vamos a tener predicciones simples y quizás que no se apegan a la realidad. Por ejemplo, otra cosa que influencia los datos es que a veces los datos, por ejemplo, de secuenciación, en este caso, contienen errores y esos errores pueden proyectarse en análisis posteriores, arrastrando de esta manera los errores de uno a otro análisis. Ahora, este tipo de errores pueden ser eliminados o normalizados de una u otra manera también por ciertos análisis bioinformáticos. Otra cosa que es importante es que muchos algoritmos pueden llegar a ser complejos. Los científicos tienen la capacidad de generar algoritmos complejos que tomen en cuenta la mayoría de las variables que están influenciando nuestros análisis. Sin embargo, no contamos con la capacidad de cálculo para poder correr estos algoritmos y de esa manera nuestra limitación en este caso sería más bien de infraestructura. Después de haber conversado todo esto, la respuesta a cómo hacemos bioinformática es bastante más simple, ¿cierto? Básicamente, la bioinformática va a desarrollar y va a utilizar software y bases de datos. Estas bases de datos pueden estar disponibles online y pueden ser open source o de código abierto, básicamente de utilización gratuita. Pero hay algunas de estas que también son comerciales y es importante tener eso en mente. Así, el desarrollo de las herramientas en general van a ser realizadas en ambientes de Unix, por ejemplo, en sistemas operativos estilo Linux. Se va a requerir para el desarrollo de estas herramientas conocer de lenguajes de programación. En este curso nosotros no vamos a realizar esta parte, sino que vamos a utilizar las herramientas, vamos a aprender a utilizar estas herramientas. Y por último, como ustedes van a ver, para poder utilizar estas herramientas nosotros vamos a requerir de capacidad computacional, capacidad alta de cálculo para poder realizar o correr los algoritmos bioinformáticos. En resumen, en este curso nosotros nos enfocaremos en la parte de la bioinformática que está asociada a guardar, anotar y analizar datos biológicos asociados o relacionados a la biología molecular. Utilizaremos algoritmos y softwares desarrollados para el análisis, por ejemplo, de datos genómicos como estructurales. Estos datos van a ser obtenidos de bases de datos especializadas, tales como NCBI o UniProt. Y los resultados obtenidos pueden tener aplicaciones biológicas diversas en la medicina, en la biología aplicada, en la biología más básica, pero también en la agricultura y en otras áreas. De esta manera, chicos, los invito a sumergirse nuevamente en este campo, a revisar los contenidos, a preguntar activamente y a quedar en contacto con nosotros durante todo el semestre. Bienvenidos, chicos, al curso de bioinformática y espero que les guste mucho. Saludos.